Bueno, me alegra estar con ustedes de nuevo para continuar en nuestro estudio de este tema, que es la homilética, la predicación y la oralidad. Y en esta sesión vamos a terminar nuestro estudio de la homilética hablando en la lección 5 sobre las introducciones y las conclusiones. Habiendo hablado del bosquejo del sermón y cómo formar el bosquejo, ahora vamos a hablar más allá del cuerpo del sermón, sobre las introducciones y las conclusiones del sermón y cómo formarlas y la importancia de estos componentes de un sermón. Entonces déjame orar para que el Señor bendiga nuestro tiempo juntos y que ilumine a nuestras mentes para entender su palabra. Padre amado, muchísimas gracias por este tiempo que tenemos juntos. Te pido, mi Señor, en el nombre del Señor Jesús, que tú nos ayudes de entender tu palabra, aplicarla fielmente y, mi Señor, de crecer en esta obra que tú nos has dado, mi Señor, el privilegio de predicar tu palabra. Ayúdanos a hacerlo fielmente para la gloria de Cristo. Amén. Amén. Bueno, en cuanto a las introducciones y las conclusiones del sermón, vamos a comenzar hablando de las introducciones. Y como van a ver en las notas, las introducciones logran una tarea principal. ¿Qué es esa tarea principal? Llamar la atención de la audiencia desde el principio, ¿sí? Para mostrarles cómo es que este sermón es relevante para sus vidas y por qué deben poner su atención. Robinson, en su libro La Predicación Bíblica, dijo esto: una introducción debería llamar la atención. Cuando te paras detrás del púlpito, no te atreves a asumir que tu congregación se sienta expectante al borde de los bancos esperando tu sermón. Es decir, no debemos pensar que la audiencia está listo para escuchar lo que vamos a decir. Debemos llamar la atención y mostrarles por qué es importante que pongan atención a lo que vamos a predicar, a este texto bíblico, que tiene que ver con sus vidas. Eso es una introducción. Bueno, entonces, hablando de la importancia de la introducción, pudiéramos decir esto: las introducciones pueden ser útiles al revelar una necesidad fundamental en las vidas de la audiencia para el cual el texto bíblico va a suplir una respuesta necesitada. Es decir, cuando una introducción puede hacer esto, cuando estamos introduciendo el mensaje, debemos despertar la audiencia a una necesidad que tienen, ¿sí? Bueno, si saben o no saben, a una necesidad que tienen, el cual este texto bíblico que vamos a predicar tiene una respuesta necesitada. Bueno, debemos mostrarles, revelarles una necesidad que ellos tienen y probablemente todos los humanos tienen, y como este texto bíblico que vamos a predicar tiene la respuesta, va a suplir una respuesta necesitada en sus vidas. Bueno, si las necesidades son fisiológicas, sociales, emocionales, obviamente espirituales, relacionales, bueno, la introducción debe revelarlas temprano y con frecuencia. Bueno, el punto es que debemos desde el principio mostrarles la necesidad que este texto por el cual este texto va a suplir la respuesta, ¿sí? Debemos mostrarles eso desde el principio y con frecuencia para mantener su atención, porque ellos necesitan este texto bíblico, ellos necesitan la respuesta bíblica que les vamos a dar en el momento de predicar. Entonces, eso debe ser algo que hacemos desde el principio y a lo largo del sermón también. Por ejemplo, al predicar sobre 1 de Juan, por ejemplo, pudiéramos usar la introducción para hablar de la necesidad humana de seguridad, con una pregunta, cita, estadística, etc. Bueno, ustedes van a recordar la razón por la que Juan escribió su primera epístola. Bueno, escucha aquí 1 de Juan 5:13.
1 Juan 5:13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis, ahí está la seguridad, sepáis que tenéis vida eterna y que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan, para que tengan seguridad de su vida eterna. Entonces, en la introducción, pudiéramos hablar de la necesidad de cualquier humano tenga para la seguridad. En la humanidad, como humanos, necesitamos la seguridad y estamos predicando 1 de Juan como pruebas de fe para mostrar a los que creen en el nombre de Jesucristo, bueno, la evidencia de su fe para que tengan la seguridad de la vida eterna. Entonces eso es un ejemplo. El objetivo de la predicación no es simplemente traer doctrinas y arrojarlas a la audiencia, sino relacionar las realidades bíblicas con las necesidades reales. Bueno, no comenzamos con las necesidades de la audiencia, no, comenzamos con el texto bíblico. Bueno, vamos a hacer la exégesis fiel del texto bíblico en su contexto para sacar el punto principal, la idea exegética que vamos a convertir para ser la idea homilética y las ideas complementarias que van a ser los encabezados que apoyen la idea principal del sermón, la idea homilética. Todo eso proviene de la Biblia, pero sin embargo todo esto tiene que ver con las necesidades reales de nuestra congregación. Entonces no estamos simplemente ahí enseñando doctrina. Es importante que sepan la doctrina, ¿sí? Pero es importante también que sepan cómo aplicar la doctrina a sus vidas. Entonces, primero, podemos usar la introducción para despertar la audiencia, para revelar una necesidad en sus vidas, por el cual este texto bíblico va a suplir una respuesta necesitada. Ok, primero. Segundo, las introducciones también presentan el sermón. Bueno, de forma breve pudiéramos decir eso. Las introducciones introducen el sermón. De esta manera, las introducciones orientan a la audiencia hacia la dirección del mensaje. Recuerda que el contenido de su introducción depende de la estructura de sermón utilizada. Hemos hablado mucho de esto, pero si es un sermón inductivo, la introducción se usa para guiar a la audiencia al primer punto del sermón. Y la idea homilética no se aparece hasta el final. En un sermón deductivo, introducimos la idea homilética en la introducción. En un sermón semi-inductivo, bueno, tenemos una forma mezcla o mezclada en que podemos introducir parte de la idea homilética y usar el resto del sermón para desarrollar la idea homilética, o podemos comenzar de forma inductiva y introducir la idea homilética en el primer punto y el resto del sermón desarrollamos como un sermón deductivo. Entonces, bueno, pero el punto es esto: la introducción de una forma u otra debe guiar la audiencia hacia el punto del mensaje. Sí, pudiéramos decirlo de esta manera. Ya sea que la introducción se los guíe al primer punto, que sería forma inductiva, o sermón inductivo, o establezca la idea homilética, eso sería sermón deductivo, la introducción debe dar cierta apariencia de la idea homilética y utilizar preguntas de desarrollo o forma de sermón para avanzar hacia la conclusión. Entonces, la manera en que usamos la introducción, como hemos dicho en las lecciones anteriores, depende de la estructura que usamos, si es inductivo, deductivo o semi-inductivo. Okay. Finalmente, las introducciones deben ser modernas, personales, concisas y honestas. Okay. De nuevo, las introducciones deben ser modernas, personales, concisas y honestas. Bueno, una introducción debe ser moderna, usamos la palabra moderna aquí, porque las introducciones deben comenzar donde las personas están para llamar la atención. Bueno, podemos usar la introducción para introducir el contexto histórico del pasaje. Podemos hacer esto.
Pero yo les sugiero que usen el cuerpo del mensaje para introducir el contexto del pasaje. La introducción debe ser usado principalmente para mostrar a la audiencia cómo es que este mensaje para ustedes es relevante. ¿Por qué deben poner atención a esto? Porque necesitan lo que estoy a punto de decir sobre este texto bíblico. Entonces es para llamar la atención, para mostrar la relevancia de lo que estamos a punto de abordar, y en el cuerpo o el resto del sermón podemos hablar del contexto histórico. Pero esa es mi sugerencia, usar la introducción principalmente para despertar la audiencia a la necesidad de escuchar a este sermón. Las introducciones útiles de esa manera pueden incluir una declaración paradójica, una pregunta o retórica, una cita, una estadística, un comentario de confrontación o una historia. Hay muchas cosas que podemos usar en la introducción para llamar la atención. Por ejemplo, cuando yo estaba predicando sobre Colosenses 3:5, cuando Pablo dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Yo usé el ejemplo de alguien que está dormido y se despierta y no puede mover el brazo porque quizás estaba dormido sobre el brazo, restringiendo el flujo de sangre, y su brazo es casi muerto. Bueno, uno le dice que se mueva y no le obedece. ¿Por qué? Porque es casi muerto, ¿sí? Se siente muerto. Y usando este ejemplo, yo relacionaba esta experiencia con lo que Pablo nos dice que debemos hacer. Ese debe ser como yo considero todos los miembros de mi cuerpo a los impulsos de la carne. Mi cuerpo es muerto. Los miembros de mi cuerpo están muertos a los impulsos de la carne, como un brazo que no tiene flujo de sangre y no se mueve. Yo no voy a dejar que los miembros de mi cuerpo sean utilizados, que se muevan, ¿sí?, según los impulsos de la carne. Y eso es lo que Pablo quiere decir con hacer morir pues lo terrenal en vosotros. Entonces yo comencé con un ejemplo de la vida práctica, y yo relacionaba este ejemplo al texto bíblico para mostrar como de forma ilustrativa, de forma de ilustración, lo que Pablo nos está mandando hacer al considerar nuestros cuerpos como muertos a la fornicación, impureza, etcétera, etcétera. Entonces esa es una manera de introducir, y podemos hacer eso o usar una cita, una estadística, comentario, declaración paradójica, etc. Entonces es moderno, una introducción debe ser moderna de esa manera. Es personal porque hablar en general sobre problemas crea mucho menos compromiso que hablar en forma específica. Las introducciones deben ser más específicas que generales. Por ejemplo, si estoy predicando sobre el sufrimiento, sería más impactante si yo dijera, bueno, yo sé que probablemente ustedes han sufrido por la enfermedad, o por esta pandemia, o por la pérdida de un ser querido, o en esta manera o otra manera. Si yo dijera simplemente, bueno, yo sé que hay sufrimiento en el mundo, y el texto bíblico va a hablar del sufrimiento en el mundo, eso es menos impactante que usar ejemplos específicos del sufrimiento que probablemente cada persona en la audiencia han pasado. ¿Sí? Ha pasado. Entonces debemos usar algo más específico que lo general, porque es más impactante. Bueno, ellos se pueden identificar más con ejemplos específicos, como sí, yo he sufrido por la enfermedad, sí, yo he sufrido porque he perdido mi mamá, mi papá, sí, yo he sufrido por esta cosa, otra cosa, ¿sí? Entonces, ejemplos específicos funcionan mejor o nos sirven mejor que simplemente hablar en términos generales. Es conciso porque las introducciones largas generalmente pierden personas antes de que comience el sermón. Si tú tienes una introducción que dura por 10 minutos, probablemente la audiencia va a llegar al fin de la introducción y no saber de qué estás hablando, ¿sí? Entonces debemos usar la introducción de forma concisa, ¿sí?, para llamar la atención, para mostrar cómo es relevante este mensaje que vamos a predicar, etc.
es honesto, porque una introducción debe ser honesta, porque solo se relaciona con lo que el sermón promete lograr. ¿Sí? Entonces yo no voy a hablar de algo en la introducción y nunca aborda tal tema en el sermón, ¿sí? Porque eso no tiene sentido. Bueno, yo debo hablar en la introducción o introducir, usar la introducción para introducir un tema que sí yo voy a abordar en el sermón. ¿Ok? Entonces, esas son las introducciones. De forma de resumen, déjame recordarles, las introducciones deben despertar una necesidad en la audiencia. ¿Sí? Una necesidad por la cual el texto bíblico va a suplir una respuesta necesitada. Entonces podemos usar la introducción para hacer esto. Pueden pensar en el ejemplo de mostrarles cómo la seguridad es algo que cada humano necesita, y yo pudiera usar esta forma de introducción para predicar un mensaje de 1 de Juan, porque ese es el punto del libro de 1 de Juan, para dar a los verdaderos creyentes pruebas de fe para que tengan la seguridad de su vida eterna. Ok, segundo, las introducciones también presentan el sermón, se dirigen a la audiencia, al sermón de diferentes formas, dependiente de la estructura que has elegido para el sermón: deductivo, inductivo, semi-inductivo. Finalmente, las introducciones deben ser modernas, personales, concisas y honestas. Ok, las conclusiones. También tanto como las introducciones, las conclusiones ocupan un lugar muy importante en la vida del sermón, ¿sí? Recuerde que el punto de la conclusión es llevar el sermón a un punto de decisión. Entonces, en la conclusión queremos llevar a la audiencia a un punto de decisión basado en el texto bíblico, en lo que hemos predicado, ¿sí? Una conclusión débil generalmente es producto de una planificación débil, ¿sí? Entonces, muchas veces para mí, yo puedo confesar, la conclusión es la parte que yo menos pienso cuando estoy preparando el sermón. Yo pienso mucho en la introducción, más en el cuerpo, porque esa es la mayor parte de la exégesis. Yo pienso menos en la conclusión, y muchas veces yo debo pensar más en eso, porque ese es el punto de decisión, ¿sí? Para la audiencia. Entonces, Robinson dijo esto: dependiendo del sermón, la audiencia y el ministro, las conclusiones toman formas diferentes. Sin embargo, las conclusiones proporcionan finalidad y le dan a la audiencia la decisión de seguir a Cristo en obediencia o dejarlo en incredulidad. Bueno, ese es el punto de decisión. Ustedes van a obedecerle a Cristo por el amor hacia Él, dado lo que yo he predicado, ustedes lo van a rechazar en incredulidad. Así es. Entonces tenemos 7 métodos diferentes de conclusión que pudiéramos mencionar: resumen, ilustración, cita, pregunta, oraciones, instrucciones específicas y visualización. Entonces vamos de forma breve, vamos a mencionar estos 7 métodos. Primero, resumen. La conclusión puede ser una suma específica de los puntos del sermón o la narrativa. Entonces puede ser un resumen. Yo puedo usar la conclusión para resumir todo lo que yo he dicho. Aquí algunas sugerencias. Tenga cuidado, no solo declare los puntos como un ejercicio mental. Entonces, yo no estoy simplemente haciendo esto como un ejercicio mental, ¿sí? De forma aburrida, simplemente resumir todo lo que yo he dicho. No, esto es para llamarles a una decisión. ¿Okay? De una manera nueva, puedes reafirmar los encabezados en relación con la idea homilética. Entonces, de una manera nueva, yo no estoy introduciendo nuevo material, yo estoy concluyendo con los encabezados en su relación con la idea homilética, y estoy usándolos de nuevo para llamar a la audiencia al responder. Pida que se preste atención nuevamente a la idea principal o la idea homilética sobre la que habla. Entonces, bueno, yo puedo llamarles que presten atención de nuevo. Mira, este es el punto que hemos visto en este sermón. ¿Cómo van a responder?
¿Ok? Entonces, yo puedo usar la conclusión para resumir los puntos del sermón y llamarlos al responder. Segundo, ilustraciones. A veces una historia, un ejemplo, un versículo poderosamente relacionado pueden ilustrar el punto del sermón mejor que el mero resumen. Entonces, a veces en la conclusión una ilustración es muy poderosa. Por ejemplo, Robinson dijo esto: la ilustración debe ser tan evidente que solo se necesite agregar una o dos oraciones. Una ilustración en la conclusión para, bueno, de nuevo mostrar el punto del sermón puede ser muy útil. Citas. Las citas se usan a menudo para expresar la idea del sermón en un lenguaje vivo. Cuanto más corta sea la cita, mejor. Es decir, yo no debo tener una cita de 3 párrafos, ¿sí? en la conclusión, porque yo voy a perder la audiencia. El momento es poderoso, ¿sí? Y yo quiero concluir con una cita apropiada. Por ejemplo, al final de un sermón sobre perseverancia, a usar el himno "Un castillo fuerte es nuestro Dios" de Martín Lutero podría ser útil. Este es un ejemplo. Pero después de hablar quizás del sufrimiento y la perseverancia, yo pudiera decir esto: como Martín Lutero dijo en la Reforma Protestante, nuestro valor es nada aquí, con el todo es perdido, mas por nosotros pugnará de Dios el escogido. ¿Sabéis quién es? Jesús, el que venció en la cruz, Señor del sábado, y pues Él solo es Dios, Él triunfa en la batalla. Bueno, eso puede ser algo muy poderoso, usar al fin de esto, para usar una cita que realmente capta todo el punto del sermón en forma breve. Preguntas. Una pregunta o serie de preguntas apropiadas pueden aplicar el punto del sermón con fuerza. ¿Sí? Yo puedo culminar el sermón, yo puedo concluir el sermón con unas preguntas. Por ejemplo, si yo estuviera predicando sobre el perdón y la necesidad de perdonar, yo podría hacerles la pregunta: ¿crees o experimentas el amor de Dios? ¿Has experimentado el amor de Dios? Claro que sí. Si eres un creyente, claro que sí, tú has experimentado el amor de Dios. Ok, si es así, ¿cuál es el resultado práctico de ese amor según 1 de Juan? Bueno, esa es una pregunta retórica, probablemente no me van a contestar, ¿sí? Pero yo quiero que ellos piensen: ¿qué es el resultado práctico de recibir el amor de Dios? Entonces, si no amas a tu prójimo, a quien has visto, ¿cómo podrías amar a Dios, a quien no has visto? Para hacerles esa pregunta, bueno, yo estoy tomando el punto del texto de forma de pregunta y aplicándolo a sus vidas. Si ustedes han recibido el amor de Dios y ustedes saben que es el resultado práctico de recibir su amor, es amar a los otros, amar a los otros, especialmente los dentro de la familia de Dios, tus hermanos y hermanas. Entonces, ¿cómo es posible que vamos a decir que amamos a Dios cuando no amamos a nuestros hermanos y hermanas? ¿Qué hemos visto cuando no le hemos visto a Dios? Eso sería la última pregunta. Así que, ¿tienes a alguien a quien debes perdonar con el amor de Dios? Entonces, esta es una serie de preguntas para guiar a la audiencia al punto de decisión, al punto de aplicación en sus vidas. Si has recibido el amor de Cristo, eso debe guiarnos a amar los unos a los otros. ¿Y cómo es posible que podemos afirmar amarle a Dios cuando no les amamos a nuestros hermanos y hermanas que hemos visto? Entonces, bueno, ¿qué es la aplicación? Yo debo perdonar y amar. Oración. A veces la oración sirve como una conclusión maravillosa. Recuerde que la oración no es la oportunidad de repetir tu sermón. Bueno, cuando estamos orando, esto no es predicando con los ojos cerrados, ¿sí? Esto es orar. Entonces no vamos a simplemente repetir el sermón. A menudo las oraciones se utilizan para pedirle a Dios que haga lo que el sermón ha prescrito. Esa es una buena manera de concluir un sermón, de orar que Dios haga lo que hemos predicado en nuestras vidas y en las vidas de la audiencia, de la congregación. Recuerde la gran frase de Agustín: manda lo que quieras, pero da lo que mandas. Bueno, Él puede mandarnos cualquier cosa, ¿sí? Y tenemos
los mandamientos en la Biblia, ¿sí? Él nos manda, Él nos llama a responder, pero Él tiene que darnos la capacidad de hacerlo. Entonces debemos orar que Él haga lo que hemos predicado. Instrucciones específicas. Hazte esta pregunta: ¿cómo se aplicaría la verdad que yo acabo de predicar específicamente en la vida de personas de diferentes culturas, estados socioeconómicos y situaciones de vida? Si deseas que las personas apliquen la verdad del sermón, instrúyalos con una aplicación específica. Bueno, no estamos dejando fuera el rol del Espíritu Santo para aplicar la palabra de Dios en sus vidas, y puede ser en formas diferentes que las instrucciones específicas que estamos dando a la congregación. El Espíritu puede usar su palabra para aplicar la palabra de diversas maneras en las vidas de la congregación o de la audiencia, y afirmamos esto. Pero a la misma vez el Espíritu puede usar instrucciones específicas o aplicaciones apropiadas del sermón en las vidas de la audiencia. Por ejemplo, bueno, vamos a usar la cita de Robinson aquí. No todos los sermones pueden terminar con cómo hacerlo. Algunas predicaciones exploran grandes preguntas y cumplen su propósito cuando las personas adquieren comprensión de cómo Dios obra en el mundo. A veces la única respuesta adecuada a un gran texto bíblico es postrarse y adorar. Sin embargo, es más probable que su predicación se incorpore a las estructuras de la vida de las personas cuando ofrezca sugerencias prácticas sobre cómo implementar la verdad bíblica en la experiencia de la vida. Bueno, él dice más o menos, no todos los sermones terminen con, bueno, esto es como ustedes lo van a hacer. Muchas veces tenemos sermones y aquí es la aplicación, debemos arrepentirnos y adorarle a Dios. Pero muchas veces, si damos instrucciones específicas, por ejemplo, si yo estoy predicando sobre Santiago, de cómo debemos amarles a los pobres, quizás tenemos pobres en la comunidad que podemos amar prácticamente, y parte de mi instrucción específica es cómo iglesia vamos a ir en este momento para amarlos a los pobres. Vamos a darles comida, vamos a darles una ayuda, vamos a abrazarles, vamos a mostrar, vamos a invitarles a nuestras casas. Bueno, todo eso. Eso puede ser muy poderoso porque eso es una forma práctica de aplicar el sermón inmediatamente. ¿Sí? Y por fin, visualización. Este método de conclusión proyecta hacia el futuro cómo se podría aplicar la verdad. Por ejemplo, es una certeza que salvo la venida de Jesús, si Jesús no viene, ¿sí?, todas las personas con quienes estás hablando morirán. ¿Sí? Si Cristo no viene, todas las personas con que estamos hablando van a morir. Entonces, una visualización podría ser que estemos predicando sobre el consuelo que Dios nos da en la muerte, dado que estamos unidos con Cristo, por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 4 y 5. Y en ese contexto podríamos aplicar y recordar a nuestra congregación, nuestra audiencia, nuestros oyentes, en su lecho de muerte, que recuerden el llamado de Jesús a tomar consuelo en Él. Es decir, esa es una visualización. Bueno, yo quiero que ustedes apliquen esta verdad. Porque si Jesús no viene y ustedes están a punto de morir, yo quiero que ustedes recuerden esta verdad. ¿Sí? Lo que Jesús nos promete en su palabra sobre la muerte, la resurrección, la esperanza que tenemos. Yo quiero que ustedes recuerden eso. Y de esa manera ellos están visualizando la aplicación de esta verdad en el futuro. ¿Ok? Bueno, como última palabra sobre las conclusiones, aquí es una sugerencia. No introduzca material nuevo en la conclusión. Simplemente aplique firmemente el punto del sermón. No siente la presión de presentar su conclusión o para introducir la conclusión antes de entrar en la conclusión. Deje que el sermón sea pensado con suficiente anticipación para que simplemente pueda hacer la transición sin problemas. Es decir, yo no tengo que decir, ok, ahora yo voy a entrar en mi conclusión. No,
yo puedo terminar el cuerpo y simplemente hacer una transición hacia la conclusión. Y Vines y Shaddix, dos predicadores, dijeron esto: al igual que un abogado durante los argumentos finales, el predicador enfocará de la manera más clara posible las verdades eternas expuestas en el mensaje sobre su... Es un esfuerzo final. Golpeando mientras el hierro está caliente, debe llevar a casa o aplicar la propuesta y llevar todo el mensaje a la gente. Bueno, la conclusión es un elemento, un componente muy importante del sermón, porque nos lleva al punto de la decisión. Tenemos 7 métodos que podemos usar en la conclusión, métodos prácticos, pero al fin del día estamos haciendo esto porque queremos llevar a la audiencia al punto de decidir, ¿sí? Entonces, bueno, muchas gracias por poner atención a esto. Ojalá haya sido una ayuda para ustedes de pensar en cómo introducir el sermón y cómo concluir el sermón, y porque tenemos estas dos partes del sermón y porque son importantes, ¿sí? Entonces, bueno, en la próxima sesión de este módulo vamos a comenzar a hablar de la disciplina de la iglesia para la gloria de Jesús. Amén.